Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Vamos a estar abriendo nuestra escritura, hermanos, en Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y vamos a estar viendo ahí una porción. Cuando nosotros venimos a Cristo, amados hermanos, cuando venimos al Señor, el Señor empieza a trabajar en nosotros, empezamos a crecer en conocimiento, empezamos a crecer en todas las áreas, hermano, de nuestra vida espiritualmente. Pero hay algo muy interesante que a veces ocurre y que yo quisiera hablar de eso hoy en esta noche. Y por eso se titula así la enseñanza: haciendo cosas correctas incorrectamente. Sabe que a veces nosotros podemos hacer cosas correctas, pero se pueden desarrollar también, según la palabra, incorrectamente. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, hermano amado, a la tierra, cuando Él vino y vivió aquí en la tierra, la palabra nos enseña, hermano, que vino en un tiempo donde se estaba haciendo esto, se estaba practicando, hermano, tal vez las cosas de la palabra, pero en una manera incorrecta. Cuando Él vino, estaban haciendo las cosas correctas, pero incorrectamente. Es decir, no lo estaban desarrollando de una manera correcta. Y la palabra me enseña, hermano, que cuando Él viene, empieza a tratar de corregir eso que estaba sucediendo en ese tiempo. Y entonces nosotros vemos ahí en Gálatas capítulo 5 versículo 9, dice la palabra del Señor, hermano amado: un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Un poco de levadura. Solamente se necesita un poquito de levadura para que se leude toda la masa. Y es algo muy interesante ver, hermano, ¿qué es la levadura? ¿Por qué el apóstol Pablo, cuando está hablando aquí a los Gálatas, y usted sabe que los Gálatas fueron unas personas que de alguna manera hasta un punto se dejaron llevar por diferentes cuestiones que estaban viviendo? El apóstol Pablo en una ocasión hasta les dice: ¿quién los fascinó, oh Gálatas? Otras versiones dice: ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó para que se fueran, para que se alejaran del camino del Señor? Y en esta parte, en esta porción de Gálatas, nos dice el apóstol que un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces nosotros vemos que el Señor Jesús enseñó acerca de esto. Enseñó, mi hermano, acerca de lo que es la levadura, y nosotros lo podemos ver en Lucas capítulo 12 verso 1. ¿Qué es la levadura? Dice Lucas 12:1, en esto, juntándose por millares la multitud, dice, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y qué les dice que es esa levadura? La hipocresía. Entonces, hermano, el Señor, cuando viene a la tierra, ve que están haciendo cosas correctas, pero las están haciendo incorrectamente. Y entonces el Señor habla de algo específico que dice que esto es lo que leuda, esto es lo que hace que se leude la masa. Ya como decía, un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces nos dice la palabra, el Señor le dice a sus discípulos, dice primeramente, guárdense, guardaos de la levadura. Y tal vez los discípulos pudieron pensar por un momento, bueno, ¿qué es esa levadura? ¿O por qué el Señor nos está diciendo que nos tenemos que guardar de la levadura? Y entonces el Señor les declara esta palabra, ¿qué es la levadura? Y les dice que es la hipocresía. Que la hipocresía es la levadura que leuda la masa. Entonces, ¿por qué el Señor, hermano amado, no quería que hubiera levadura en el pan? Por ejemplo, había una fiesta que eran los panes sin levadura,
y esa fiesta nosotros la vemos, hermano, alrededor de cuando también se celebraba la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, y la palabra de Dios incluso allí en Gálatas, el apóstol Pablo habla de esto, y dice, hermano amado, que nosotros debemos de celebrar a Cristo, pero dice que lo debemos de hacer sin levadura. Ahora, nos aclara el Señor que la levadura representa la hipocresía. Porque ¿qué es la levadura? Cuando nosotros estudiamos un poquito acerca de la levadura, vemos que es una fermentación, algo que se produce que se produce por la harina y la masa, y entonces es un tipo de fermentación. Cuando nosotros vemos esa palabra en griego, es lo que nos enseña, que es un tipo de fermentación que se produce, un germen que se produce. Entonces, hermano, esto causa que obviamente la masa cuando se mete al horno, pues obviamente se esponja, se desarrolla eso y se esponja aquello. Entonces, hermano, lo que la palabra nos enseña cuando nosotros estudiamos un poquito las raíces de estas palabras, de que se infla, de que se hincha esto, como en otras porciones habla, hermano amado, de los que no crecen, sino que se hinchan. Dice una porción que se hincha la mente carnal. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que cuando viene el Señor Jesús, hermano, encuentra que la gente está haciendo cosas correctas, pero incorrectamente. Y lo primero que les dice es: los fariseos, guárdense de la levadura de los fariseos. Y tal vez, como le digo, los discípulos se quedaron pensando, ¿cuál es esa levadura? Y les dice el Señor, es la hipocresía. Y sigue diciendo, mire, bueno, aquí la palabra, cuando dice hipocresía, es la palabra hypocrisis en el griego, que quiere decir actuar bajo una parte fingida. Es decir, está hablando de un engaño, de una hipocresía, de estar actuando, de estar aparentando algo que no se es. Y el Señor, hermano, sigue hablando, y una de las cosas que les enseña en Mateo 23:3 dice, así que, hablando de los fariseos y de los escribas, les dice, así que todo lo que os digan que guardéis, les dice, guardadlo y hacedlo, pero les dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahora, les dice, sí, todo lo que les enseñan, háganlo, todo lo que les digan, guárdenlo, háganlo, pero no hagan como ellos. Dice, no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahora, algo muy interesante aquí es que el Señor dice, porque dicen y no hacen. Y no necesariamente quiere decir que no hicieran, o sea, que no hicieran lo que ellos decían. No, sí lo hacían. El problema era que sus obras no demostraban realmente lo que estaban haciendo. No sé si me doy a entender. Estaban según, es como si yo vengo aquí al culto, hermano amado, y yo estoy adorando, según en mi mentalidad, yo estoy adorando, alabando, o orando, o lo que sea, lo que podamos hacer, hermano, para la obra, o tal vez ir afuera y ayudar al necesitado, ir y predicar, pero que en mi corazón realmente no lo esté haciendo. No sé si me doy a entender. Por eso el Señor Jesús en varias ocasiones, Él decía que, dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces por eso el Señor les decía, guardaos de la levadura, porque esa levadura, les dice, es una hipocresía. Y les dice, todo lo que les digan, dice todo, mire, ahí usted puede ver, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y sigue hablando, mire. Y entonces por eso le digo yo, hermano amado, que sí hacían obras, o sea, sí hacían lo que ellos decían que se tenía que hacer, pero por eso el tema se llama así, haciendo cosas correctas incorrectamente.
porque sí hacían ellos lo que decían que tenía que hacer el pueblo, pero el problema era que lo hacían incorrectamente. Y por ejemplo, allí en Mateo 23 vamos a estar leyendo algunos versículos, ya leímos ese primero, y aquí en el versículo 5 dice: antes hacen todas sus obras. ¿Para qué las hacían las obras? Para ser vistos por los hombres. Es decir, sí oraban, sí ayunaban, sí diezmaban, sí hacían todo lo que hermano amado, ellos decían al pueblo que tenían que hacer, pero lo hacían, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Es decir, sí hacían, sí oraban, sí ayunaban, sí diezmaban, pero lo hacían para que los demás vieran lo que estaban haciendo. Y entonces, por eso ese era el problema. Por eso Jesús les dijo: hagan todo lo que ellos dicen que tienen que hacer. Guárdenlo lo que les dicen. Háganlo, pero no hagan conforme ellos hacen. Porque ellos según están haciendo, pero verdaderamente lo están haciendo incorrectamente. Y nosotros podemos ver, mire, Mateo 23:14, que es una de las cosas que hacían, hermano amado, y antes de leer esta porción le quiero volver a repetir. Una de las cosas, hermano, muy importantes con nosotros, que ya estamos en el camino, que ya somos, hermano, hijos de Dios, es que no caigamos en esto. Es que nosotros cada día nos guardemos, que cada día, hermano, meditemos y digamos así como el Señor dijo: guardaos de la levadura, guardaos de esa hipocresía, porque muchas veces, hermano, se vuelve rutina. A veces venimos el domingo porque ya es rutina, venimos el martes porque ya es rutina, venimos otro día de culto porque ya es rutina, pero a lo mejor aquí estamos y nuestro corazón no está aquí. Dígale al que está a su lado: hermano, hay que traer el corazón también, las fuerzas, la mente, hermano, todo, porque a lo mejor podemos estar aquí cantando y a lo mejor nuestra mente está en otro lado. Está pensando en mañana, está pensando, hermano, en que, híjole, se me olvidaron allá, se me olvidó la ropa y no vaya a llover porque se va a mojar. Se me olvidaron los frijoles, allá están. Se me olvidó esto, el otro, y está nuestra mente en otra situación, hermano, y a lo mejor aquí estamos nosotros con las manos alzadas y nos damos cuenta. No sé si usted le ha pasado. Como humanos a todo nos puede pasar, estamos expuestos a esto. A mí me ha pasado que de repente estoy ahí tal vez postrado o estoy orando y de repente me viene un pensamiento y digo, ay, como, caray, ¿qué pasó aquí? Si estoy aquí orando, si estoy adorando y de repente mi mente como que se va a otro lado. Entonces por eso ese era el problema, que los fariseos estaban ahí. Sí estaban orando, sí estaban haciendo, hermano amado, las cosas, pero las estaban haciendo incorrectamente porque nada más querían que los vieran los demás, pero su corazón no estaba en lo que estaban ellos haciendo. Entonces, mire, una de las cosas, y eso es de lo que nosotros debemos de tener cuidado ya como hijos de Dios, ya como siervos, de no caer en la rutina, de no caer, hermano, en esas cosas de estar aquí, pero que nuestro corazón no esté aquí. Mateo 23:14 dice: ay de vosotros, dice, escribas y fariseos, hipócritas. Y allí usted ve en Mateo 23, ¿cuántas veces les dice a hipócritas el Señor? Dice: porque devoráis las casas de las viudas. Y como pretexto, ¿qué hacían, hermano? Hacéis largas oraciones. Por esto les dice: recibiréis mayor condenación. Mire, una de las cosas que hacían, visitaban la gente, hacían visitación, pero la visitación la hacían ¿para qué? Para devorar. La visitación la hacían para agarrar ellos, hermano, pero también dice que hacían largas oraciones, así como si les fuera a servir. Mira, ahora le pregunto, ¿es malo orar? ¿Oraban? ¿Es malo orar? No. ¿Es malo orar largo? No. ¿Es malo orar entre hermanos? No. Pero mire, el Señor les dice a ellos: ustedes usan como pretexto hacer largas oraciones. ¿Sería malo que hicieran largas oraciones? No. ¿Sería malo que fueran y visitaran? No. ¿Estaba mal que hicieran oración? No. Pero le estaban haciendo de una manera en la que ellos querían
tomar ventaja. Estaban haciendo oraciones largas, pero así como para que los demás dijeran, no hombre, mira, este hermano como que tiene mucha cuerda, ora y ora y ora y ora, pero a lo mejor está orando y ya es algo, que ya ahí está, ¿cómo se puede decir? Como si fuera un robot y está hablando, pero el corazón a lo mejor ni está en la oración. Mire qué terrible. Y entonces por eso no es malo orar largo. Recuérdese que también el Señor los regañó a sus discípulos cuando fueron a orar, hermano, y dice que regresó y cómo los encontró. Bien dormidos, y les dijo, ni una hora podéis orar conmigo. Y los regañó porque no oraban largo. Pero acá los regañó porque oraban largo, pero porque lo hacían en una manera incorrecta. Entonces el Señor nos habla de guardarnos, hermano amado, de la hipocresía, de guardarnos, de estar aquí y de que nuestro corazón no esté aquí. Pero mire también qué más. Mateo 23:6 dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen ¿qué? Rabí, rabí. Oiga, entonces otra de las cosas que vemos aquí es que ellos no amaban al Señor, no dice ahí amaban al Señor y por eso querían estar en primera fila, no dice amaban al Señor y por eso querían los primeros lugares, por eso saludaban. No es malo, hermano, estar al frente. No es malo, ¿verdad que no, hermanos? Venir y sentarse hasta enfrente, pero el Señor a ellos les dijo, ustedes aman eso, ustedes aman los primeros asientos, las primeras sillas, les dice, el saludar no es malo, el saludar, hermano, en la calle es una bendición, de que usted ve a un hermano y lo bendiga y le diga Dios te bendiga, hermano, aunque hoy en día ya hay gente, ¿verdad? Que a lo mejor le dicen en la calle, no me digas hermano. No me digas Dios te bendiga, por favor. Salúdame como tú quieras, por nombre, como quieras, pero no me digas hermano en la calle, por favor. Hay gente que hasta miedo tiene. Pero dice la palabra que ellos amaban eso. Ellos amaban los primeros lugares. Ellos amaban estar en aquellos lugares y amaban que los saludaran en las plazas y que les llamaran, que les dijeran maestro, maestro. Pero eso era lo que amaban. No amaban al Señor. Y entonces, hermano, por eso, como le digo, debemos de tener ese cuidado como hijos de Dios. Mire, yo aquí se lo he dicho en varias ocasiones. Qué bueno que cuando lleguemos al culto, hermano, siempre nos sentemos en un lugar distinto. Porque a veces como que hasta allá decimos, este es mi lugar, este es mi asiento. Y si vemos a alguien ahí hasta, a ver hermano, por favor se me quita porque aquí voy yo. Esta es mi posición aquí. Ah caray, pues ¿dónde tiene su nombre o qué? Ya casi hay hermanos que hasta quieren ponerle su papelito apartado, hermano. Hermano tal. Entonces, hermano amado, qué importante es no hacer eso. Si aquí no venimos porque amo el lugar donde me siento, aquí no venimos porque amo siempre estar al frente, aquí no venimos porque buscamos eso, sino porque buscamos al Señor, hermano amado, porque buscamos a aquel que nos bendice, que nos ayuda, que nos fortalece, a nuestro Padre, al que queremos adorar y alabar y bendecir y estar junto a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, entonces, como le digo, le vuelvo a repetir, es algo en lo que a veces la gente cae. No, yo recuerdo, hermano, cuando yo estaba pequeño, recuerdo que ahí en la congregación así se manejaba, hermano. Eran bancas, no eran sillas, eran bancas allá en Estados Unidos, y me acuerdo que casi cada banca era de una familia. No olvídese, si usted se llegaba a sentar en una banca que ya establecida de años, hermano, gente que ya tenía 20 años ahí, gente que tenía 10 años, esta es mi banca, aquí está la banca Miranda, ¿verdad? Y ahí ya llegaba la familia y ya todos sabían dónde sentarse, hermano. Mire qué terrible. En lugar de que, pues ahora me voy a otro lado, ahora me voy acá, me voy al frente, me voy atrás, me voy este lado. Pero a veces la gente, hermano, como le digo, se cae en esa rutina, tanto se cae en la rutina,
que hasta a veces la gente se va a un lugar específico hasta para sentarse. Entonces dígale al que está a su lado, ama a tu Señor, hermano, no ames el lugar. No ames el lugar donde te sientas, el lugar donde te pones, ama al Señor. Pero mire qué más les dice, Mateo 23:23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos diezmaban, sí, hermano. Sí diezmaban, sí también diezmaban de lo que recibían, pero mire, dice la palabra que les dijo el Señor, sí, tienen que hacerlo, porque algunos también se agarran de aquí y dicen, no, el Señor está contra el diezmo. No, hay que leer bien. Dice, esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello también. Es decir, sin dejar de hacer justicia, sin dejar de hacer misericordia, sin dejar de tener fe. Y ese es un punto muy interesante, hermano, que a lo mejor en algún momento podamos hablar, porque dice que dejáis lo más importante de la ley, justicia, misericordia y fe. Y tal vez nosotros decimos, caray, pues que la fe no es conforme a la gracia, pero ahí está, dice, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y les dice el Señor, es necesario hacer esto, es necesario diezmar, pero no te olvides de la justicia, no te olvides de la misericordia y no te olvides de la fe. Porque también a veces se vuelve una rutina el diezmar, se vuelve ya algo que como que lo hacemos ya monótonamente, no nos damos cuenta de la importancia, hermano, que tiene y de cómo se lo entregamos al Señor, porque también incluso el Señor dice en su palabra, no con tristeza ni por necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero sigue diciendo, mire, Mateo 23:15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mire qué tremendo, hermano. También, hermano, ellos hacían labor afuera, también hacían discípulos, también había un discipulado, pero qué terrible, hermano amado, que lo hacían con una manera equivocada. Entonces nosotros vemos, mire, otra de las porciones aquí en Lucas 18:9, otra de las porciones dice, Lucas 18:9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Verso 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y mire qué hacían, hermano, el fariseo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. A ver, pregúntale que está a su lado, ¿cuántas veces a la semana ayunas, hermano? Mire ayunaba 2 veces por semana, pero lo hacía incorrectamente. Diezmaba de todo lo que ganaba, pero lo hacía incorrectamente. Sí es bueno, qué bueno. Por eso Jesús les dijo, todo lo que ellos digan que hagan, háganlo. Todo lo que digan que guarden, guárdenlo. Pero no hagan como ellos lo hacen, porque todo lo que hacían, lo hacían sin su corazón. Y ese era el problema. Ese era el problema, que lo hacían más para que los hombres los vieran, lo hacían porque amaban el reconocimiento, pero no amaban al Señor, no lo hacían de corazón para Dios. Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué dice ahí? Por envidia y por contienda, pero otros por buena voluntad. ¿Sabe que también hay gente que predica, hermano, pero lo hace por envidia, lo hace por contienda? Es bueno predicar, pero también hay gente que lo hace incorrectamente. Todo lo que estamos viendo, mire,
Es bueno diezmar, es bueno orar, es bueno ayunar, es bueno venir al culto, pero si lo hacemos de una manera incorrecta, entonces, ¿qué es lo que el Señor? Por eso el Señor se metió en tantos problemas con los fariseos. ¿Cuántas partes de la Escritura no vemos, hermano, que les dice hipócritas, hipócritas, hipócritas? Ese era el problema. El Señor no tenía problema con lo que ellos hacían, tenía el problema con que no lo hacían de la manera correcta. Por eso Él mismo les dice, y lo vuelvo a repetir, lo que les digan que hagan, háganlo. Lo que les digan que guarden, guárdenlo. Pero no se vayan a convertir como ellos. Porque hay una levadura que traen ellos y dice, y esa levadura es hipocresía. Esa levadura es que hacen las cosas, pero no las hacen porque aman a Dios. Las hacen por otras razones. Entonces incluso, y también la predicación, hermano, ¿quién va a pensar que ande gente predicando, hermano, por envidia? Imagínense. Porque ahí dice, algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia. Gente que ande predicando, hermano, por envidiosos, que a lo mejor vean congregaciones que han crecido y digan, pues yo también, y tienen envidia y lo que quieren es, según ganar almas. Pero ¿de qué sirve si lo hacen por envidia? Y otros lo hacen por contienda, dice, pero otros también de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo, mire, unos anuncian al Señor, ¿por qué, hermano? Por contención, y dice no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Mire, en el tiempo del apóstol Pablo, esa era una cosa que él batallaba. Había gente predicando, hermano. Cómo Dios usó tremendamente al apóstol Pablo, un predicador de los más tremendos, hermano, en su tiempo. Un predicador, hermano, que andaba en todas partes, hermano, pero había gente que también predicaba por envidia a Pablo. Había gente que predicaba por contender con Pablo. Había gente que lo hacía por contención, y dice el apóstol, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Mire qué terrible, hermano. Qué terrible que hoy en día hasta si haya gente igual, que prediquen por envidia, que prediquen por contención, que prediquen, hermano, por cosas y no sinceramente. Entonces, nosotros debemos de revisarnos, hermano, cada día y decirle, Señor, que lo que haga, lo haga para ti. Dice Colosenses 3:23, este es el consejo de la palabra, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo, dígale al que está a su lado, y todo lo que hagamos, hermano, dígale, hay que hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Que lo hagamos para el Señor. Mire, cada día, hermano, poder reflexionar, poder, hermano, ver, analizarnos y decir, Señor, no permitas que yo, Señor, que como en mi vida haya esa levadura, Señor amado, que me lleve a ser hipócrita, a venir a tu casa y no amarte, a diezmar y no hacerlo con amor, a servir y no hacerlo con amor, Señor, a orar y no hacerlo de corazón. Pero aquí dice la palabra, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Que cada día podamos, hermano amado, ver y decirle, Señor, ayúdanos a que todas las cosas que hagamos, las hagamos para glorificarte, para honrarte. Porque sepa lo que si la Escritura lo menciona, es que hay gente que sí hace todo eso también, hermano, pero equivocadamente. Hay gente que hace las cosas correctas incorrectamente. Hermano, yo a veces me quedo pensando en esto y le digo, Señor, qué terrible, no me dejes caer, Señor, en esa área de que andemos predicando por contender, que andemos predicando por hacerle daño a alguien, por lastimar a alguien, por creernos más que a alguien. No, Señor, permítenos, Dios mío, hacerlo de todo corazón, permítenos hacerlo como para ti y no para los hombres. Así que vuelva a decir al que está a su lado, hay que hacerlo para el Señor todo, hermano. Hay que hacerlo para el Señor y no para los hombres. Que cada día podamos nosotros, hermanos amados,
saber que el Señor desea. Mire, porque si no, imagínense que el Señor nos vea como a los fariseos. Que el Señor, porque sepa, al Señor le interesaba, acuérdese que cuando todos, ¿quiénes eran los que echaban un montón de dinero a la ofrenda? ¿Sí se acuerda cuando dice que el Señor veía? Dice que estaba alzando los ojos, dice la Escritura, miraba el Señor. Y dice que iban los fariseos, hermano, y echaban un montón de dinero ahí en el ofertorio. Y cuando fue aquella mujer y echó, dice que echó poquito. Y hasta la menospreciaron otros, hermano, porque mire, esta mujer ni para qué pasa. Y el Señor les dice, esa echó más que los otros. Porque los otros echan de lo que les sobra, dice, esa echó de su mismo sustento. Al Señor le interesa, Él nos ve cada día. Él nos ve cuando venimos al culto, la manera. Por eso, hermano, una de las cosas más importantes cuando nosotros llegamos aquí al culto es humillarnos ante su presencia y decirle, Señor, ayúdanos. Porque a veces venimos cargados con cosas de afuera, con cosas, hermano, del mundo, con cosas de la rutina de allá afuera, hermano, y venimos y entonces eso nos roba en ocasiones lo que Dios quiere hacer con nosotros aquí, o que no recibamos lo que el Señor ha preparado. Así que podamos decirle, Señor, limpia mi corazón, que no haya levadura en mí, que no haya hipocresía, límpiame, Señor. ¿Cuántos podemos decirle, Señor, límpianos de toda hipocresía que pueda haber en nuestro corazón? Límpianos, Señor. Quita todo eso de nosotros y que podamos hacerlo todo con todo nuestro corazón. Póngase de pie, por favor, hermano, en esta noche.